Buen día, buenas tardes a todos y a todas que nos asisten. Bienvenidos al curso La Alimentación Escolar como Estrategia Educativa para una Vida Saludable. Yo soy Flavia Schwartzman y seré la moderadora de esta sesión 2. Estamos ahora hablando en esta sesión sobre temas muy importantes como el derecho humano a la alimentación adecuada, la seguridad alimentaria y nutricional. También vamos a abordar algunas de las estrategias de seguridad alimentaria y nutricional que los países de la región están adoptando, como por ejemplo la distribución de la alimentación escolar en estos tiempos de pandemia. Me gustaría recordar algunos puntos importantes sobre el curso. Estamos ahora abordando los temas que ustedes tienen en el libro de contenidos en la unidad 1. Entonces es importante que ustedes vayan leyendo el libro de contenidos en la medida que el curso avanza, porque las informaciones del libro de contenidos son complementarias a las informaciones de las sesiones. El libro de contenidos ha sido especialmente hecho para ustedes, con informaciones muy actuales, de lo que además importante, de buenas prácticas con relación a los temas abordados, pero es algo más conceptual, más general. Y las sesiones les dan una mirada más concreta, más práctica, de cómo entonces se están implementando estos conceptos o estas leyes, estas estrategias en los países de la región. Entonces, les invitamos a seguir leyendo estos contenidos, ¿está bien? Ahora estamos entonces en la sesión 2. En la semana pasada tuvimos la abertura del curso, ha sido una sesión muy bonita, y vimos cómo son importantes esos programas de alimentación escolar y cómo los países están colocando esfuerzos para fortalecer y consolidar aún más sus programas. Vimos también que la RAS, la Red de Alimentación Escolar Sostenible, es una estrategia que está apoyando estos países en estos esfuerzos. Y vimos también un video que es muy, diría, importante, que se chama Desafios Globales, que nos mostrou que estamos enfrentando agora desafios muito complexos em temas relacionados à alimentação, à nutrição, ao meio ambiente. Temos que enfrentar a pobreza, o hambre, diversos níveis de inseguridade alimentar e nutricional. Temos também o sobrepeso, a obesidade, problemas com o meio ambiente, cambio climático, e vimos que todo isso está conectado e que não podemos mais pensar, por exemplo, em nossa saúde como algo aislado da saúde do planeta, da saúde de nossas comunidades. Agora é o momento de fazer cambios, sí ou sí. Temos, então, que promover e fazer nós cambios muy importantes, cambios estructurales en la manera que hemos vivido, en la manera que hemos cuidado de nosotros, cuidado del planeta. Entonces, la idea ahora a lo largo de esta sesión y de todo el curso es reflejar cómo cada uno de nosotros puede hacer y promover estos cambios. Es muy importante, entonces, que estamos acá durante todo este mes discutindo estos temas. E todo isto para garantizar o direito humano à alimentação adequada das pessoas, para garantizar a segurança alimentar de los estudiantes, de la comunidade escolar, de la comunidade alrededor de las escuelas. ¿Qué les parece, entonces, si en este primer momento recordamos un poco qué significa el derecho humano a la alimentación? Vamos a asistir a un video. ¿Sabías que la alimentación es tu derecho? Todas las personas, así como sus familias, tienen derecho a un nivel de vida que asegure la salud y el bienestar. En especial, una alimentación adecuada para tener una vida digna, sana y activa, así como a los medios para tener acceso a los alimentos. El derecho a la alimentación, a partir de los principios de igualdad y no discriminación, requiere que se preste atención especial a diferentes personas que se hallan en situación de vulnerabilidad, sin importar su raza, edad, sexo, idioma, religión, opinión política, origen social, nacimiento u otra condición.
El Estado debe proveer una atmósfera propicia en la que las personas puedan utilizar su pleno potencial para la producción de alimentos, el cultivo de la tierra, la ganadería y la pesca, entre otros. El Estado, al ratificar el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, se compromete a respetar, proteger y cumplir el derecho a la alimentación del pueblo que habita dentro de sus fronteras. En ese sentido, ningún individuo, ley, grupo, empresa privada o pública o cualquier otra instancia puede interponerse o evitar que las personas cumplan con su derecho a la alimentación. Además, los alimentos deben ser seguros para el consumo humano y estar libres de sustancias nocivas. Deben ser asequibles económicamente y deben estar disponibles para su venta en mercados y comercios. Tener alimentos más seguros implica también proteger las tierras para cultivo o ganadería que sustenten a una familia o comunidad frente a amenazas como la contaminación, la destrucción o su uso para otros fines particulares. Sabemos que los alimentos contienen una cantidad de nutrientes que son necesarios para la vida. Por eso, el Estado debe regular, monitorear y vigilar que toda la comida producida dentro o fuera del país tenga el valor nutricional adecuado para todas las personas y sus familias. La alimentación adecuada juega un papel fundamental en la nutrición y la salud. Todos y todas necesitamos una alimentación equilibrada, compuesta por una variedad de alimentos que proporcionen diferentes tipos y cantidades de los nutrientes que el cuerpo requiere para mantenerse en un buen estado de salud. El Estado debe asegurar el acceso de todas las personas a los recursos y a los medios que permitan acceder a medios de vida dignos, incluida la salud alimentaria. Esto incluye la aplicación de programas de reforma agraria, reglamentos relativos a un ingreso mínimo, la adopción de políticas alimentarias, la mejora de los programas de alimentación y nutrición, y asegurar que los proyectos de desarrollo consideren la nutrición. La alimentación de calidad y accesible es tu derecho. Conócelo y exígelo. ¿Qué les pareció este video? ¿Ustedes ya lo conocían? A mí me gusta mucho porque incluso ustedes pueden compartir, pueden mostrar a los estudiantes en las clases. Creo que es muy amigable, es muy fácil de comprender. Y me gusta porque él muestra de una manera muy fácil toda la complejidad y cómo las varias dimensiones del derecho humano a la alimentación adecuada. Me gusta porque también hace el hincapié de que es el Estado que debe garantizar, proteger, asegurar que ese derecho sea cumplido. También tenemos que recordar que cuando hablamos del derecho humano a la alimentación, no estamos hablando solo que una persona no debe padecer hambre, pero que esta alimentación que va lograr tener sea una alimentación adecuada. ¿Qué significa eso? Una alimentación diversa, una alimentación adecuada desde el punto de vista nutricional, una alimentación segura desde el punto de vista de no tener contaminantes, pesticidas. Habla también del video de las 3 dimensiones de una alimentación adecuada, del derecho humano a una alimentación adecuada, que ustedes tienen en su libro de contenidos, que son la dimensión de la adecuación, la dimensión de la accesibilidad y la dimensión de la disponibilidad del alimento. Los alimentos también tienen que ser asequibles económicamente, tienen que estar disponibles, tenemos que tener acceso a los alimentos, hay que haber ferias, mercados, para que podamos comprar alimentos cercanos de nuestras comunidades. Todo eso, entonces, hay que pensar cuando hablamos de derecho humano a la alimentación adecuada. Segundo, entonces, el libro de contenido que ustedes tienen, para poder asegurar el derecho humano a la alimentación adecuada, es necesario un amplio leque de políticas de seguridad alimentaria y nutricional. ¿Y qué es la seguridad alimentaria y nutricional? ¿Ustedes saben? ¿Ustedes se acuerdan? Bueno, la seguridad alimentaria y nutricional es cuando a nivel de individuo, de hogar, de nación y a nivel global se consigue cuando todas las personas
em todo momento, tenham acesso físico e econômico a suficiente alimento seguro, nutritivo, para satisfazer suas necessidades alimentícias e suas preferências, com o objetivo de levar uma vida ativa e sana. E para assegurar, então, a segurança alimentar e nutricional, é importante que os governos desenvolvam e implementem várias políticas, e elas devem, então, estar ocorrendo, implementando-se de maneira coordenada. E vamos a estar falando e discutindo algumas dessas políticas e estratégias um pouco mais adelante. Hemos visto também, desafortunadamente, que com a pandemia, muitos desses problemas han sido evidenciados aún mais, principalmente o hambre, a desnutrição e também a malnutrição com relação ao sobrepeso e obesidade, porque muitas vezes as pessoas não têm recursos suficientes para comprar alimentos sanos, frescos, saludáveis, e acabam voltando a comprar comida chatarra, comida que não tem qualidade. Então, o tema da insegurança alimentar e nutricional é algo muito importante, principalmente nestes tempos. Vamos agora mirar outro vídeo da FAO que nos mostra panorama da insegurança alimentar e nutricional no mundo. É vídeo do ano passado, mas sigue sendo atual. Está em inglês, mas tem legenda em espanhol. We are facing a global fight to address one of the biggest challenges of our time. 5 years after committing to eradicate hunger, we are not on track to reach our goals by 2030. Chronic hunger is up by 10 million people in 1 year and up by nearly 60 million in 5 years. Almost 690 million people went hungry in 2019, with numbers highest in Asia and rising fastest in Africa. If these trends continue, more than 840 million people will be hungry by 2030, with Africa overtaking Asia as the region affected most. The COVID-19 pandemic could add over 100 million people to this distressing toll. Overcoming hunger is just one part of the problem. 2 billion people do not have regular access to safe, nutritious and sufficient food. In 2019, 144 million children under the age of 5 were stunted, while 47 million were affected by wasting. We are not on track to meet our 2030 targets for child stunting, low birth weight, and exclusive breastfeeding. Countries are also facing the growing burden of obesity linked to poor quality diets, with 676 million of adults obese. Around the world, many people are suffering from hunger, food insecurity, and malnutrition because they cannot afford healthy diets. Even the cheapest healthy diets are out of reach for more than 3 billion people in the world. In sub-Saharan Africa and Southern Asia, around 57% of the population cannot afford nutritious food. Our current dietary patterns are also taking a heavy toll in terms of health costs and the environment. By 2030, diet-related health costs linked to mortality and non-communicable diseases could be more than $1.3 trillion a year, while diet-related costs of greenhouse gas emissions could be more than $1.7 trillion a year. As the world fights COVID-19, we cannot allow the pandemic to stop the global fight on hunger and malnutrition. To achieve a world free from hunger and malnutrition by 2030, countries must transform food systems and increase the affordability of healthy diets. Shifting to healthy diets could reduce direct and indirect health costs by up to 97%, while reducing the social costs of greenhouse gas emissions by up to 74%. We must ensure the cost of nutritious foods comes down. If the whole world shifts towards a healthy diet, we have a real chance at ending hunger and malnutrition, once and for all. We must act now to build back better and make a difference in lives and communities everywhere. Bueno, este video refuerza lo que hemos venido discutiendo sobre
esta relación entre nuestras dietas, nuestra salud, la salud del medio ambiente, incluso las emisiones de gases de efecto invernadero. Está todo muy vinculado. No sé si tú ya habías pensado sobre eso de esta manera, cómo existe una relación muy fuerte entre todo esto, como, por ejemplo, la manera con que producimos los alimentos, la manera, los alimentos que compramos, cómo los desechamos, como todo eso entonces es parte de un ciclo que puede ser un ciclo vicioso o un ciclo virtuoso. Y más que nunca, los mensajes que yo tiraría de este video son: hay que transformar, tenemos que transformar los sistemas alimentarios, no podemos seguir de esta manera. Y las dietas saludables tienen que estar accesibles y disponibles para todos. Pensando em todas essas situações e desafios que temos que enfrentar agora, é importante conhecer as estratégias que se estão adotando em nossa região. E para falar sobre isso, invitamos hoje um invitado muito especial para falar então de las estratégias que temos em los países de América Latina e Caribe para promover a segurança alimentar e nutricional. Invito ao senhor Israel Ríos, que é oficial de nutrição regional de la FAO en la Oficina Subregional de Panamá. Buen día, Israel, ¿cómo vas? Muchas gracias por aceptar esta invitación. Es un placer tenerte acá con nosotros. Muchísimas gracias, Flavia, y aprovecho para enviarle un cordial saludo a todos los participantes del curso de vida saludable. Estamos seguros que los hallazgos y los consejos y las experiencias que vamos a compartir con ustedes será de mucho provecho para implementar en sus países. Bueno, Israel, estamos entonces en esta sesión hablando de temas que son muy complejos y desafiadores, que son los desafíos que estamos enfrentando ahora con relación a los niveles de inseguridad alimentaria y nutricional, hablando de pobreza, de hambre, de malnutrición, de sobrepeso, obesidad, y de cómo todo está vinculado, y que es importante entonces que adoptemos políticas, estrategias, planes para enfrentar esta situación. Entonces, quería escuchar de ti, que es una persona que trabaja con varios países, con varios proyectos y tiene esta visión más macro. Quería saber cuáles son las principales estrategias para enfrentamiento de la inseguridad alimentaria y nutricional en países de América Latina y el Caribe. Muy bien. Yo creo que es importante recalcar que el mundo y América Latina y el Caribe no están en buen camino para eliminar el hambre, la inseguridad alimentaria, la pobreza y la malnutrición. Se contabilizan cerca de 47,7 millones de personas que están experimentando hambre en condición de subalimentación, con un incremento de 13 millones en los últimos 5 años. Los otros indicadores de malnutrición, sobre todo en la primera infancia, los niños pequeños, también son alarmantes. Pese a que han venido disminuyendo, aún existen en la región cerca de 5 millones de niños menores de 5 años con retraso en el crecimiento. El exceso de peso, o lo que también llamamos la otra cara de la malnutrición, golpea fuertemente a nuestros países de la región. En todo el continente existen cerca de 4 millones de niños con exceso de peso. En las escuelas, por decir un ejemplo, entre el 20 y el 40% de los niños en las aulas ya tienen sobrepeso. Y ni hablar en la población adulta. Son 260 millones de personas que están con exceso de peso y 104,5 millones de adultos que están con obesidad. Por el otro lado, la inseguridad alimentaria, que no es más que esa experiencia cercana con el hambre, con la preocupación, con la ansiedad, con la incertidumbre, están llegando a cerca de 142 millones de latinoamericanos. La categoría severa de inseguridad alimentaria afecta a casi 63 millones de latinoamericanos, y es aquí en donde se experimenta hambre. Una inseguridad alimentaria grave suele quedarse en condiciones donde no hay alimentos para el hogar, para la familia. En los peores casos, pasan un día o varios días sin comer. Y es allí en donde las políticas, los programas, las intervenciones que buscan mejorar la seguridad alimentaria, garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada, toman relevancia. Y hay varios países que han implementado
experiencias exitosas en fomento de la seguridad alimentaria a través desde una ley de seguridad alimentaria o una ley de soberanía y seguridad alimentaria, la construcción o el establecimiento de mecanismos de seguridad alimentaria como las secretarías o los grupos, los consorcios de seguridad alimentaria con participación de diferentes partes, el desarrollo de planes y políticas de seguridad alimentaria que establecen en un plazo máximo cuáles serían esos logros, esas metas en el corto y mediano plazo, y por supuesto lograr esa coordinación y articulación entre los diferentes sectores institucionales, los diferentes actores, para lograr que la seguridad alimentaria y el derecho a la alimentación sean una realidad en nuestros países. Hay varios esfuerzos y estamos seguros de que vamos a compartir algunos ejemplos más adelante. Y en su opinión y su experiencia, ¿cuáles son los beneficios de estas estrategias y su alcance para la población? ¿Y cuáles las implicaciones de estas estrategias para los objetivos de desarrollo sostenible? Sí, por supuesto. Bueno, tendríamos que también detallar cuáles son esas dimensiones de la seguridad alimentaria y como un fenómeno social es muy complejo evaluarlo desde la FAO y bueno, también desde la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, en particular el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 2, que propone el logro del hambre cero. Se incluye el objetivo, el indicador 2.1.2, que es la prevalencia de inseguridad alimentaria moderada y severa. Y esta prevalencia se mide a través de un indicador o un instrumento que llamamos comúnmente como la FIES, que significa la escala de inseguridad alimentaria a nivel de los hogares basada en experiencia. Sin duda alguna, a través de estos indicadores y a través de identificar cuáles son esos principales determinantes para que una familia o un hogar esté en condición de inseguridad alimentaria severa, se puedan conocer. Ahí están problemas de acceso, pérdida de empleo, pérdida de capacidad adquisitiva, el costo de los alimentos, aspectos como de migración del campo hacia las ciudades, menor capacidad para producir alimentos y depender de las compras de ellos. Por supuesto también que estas iniciativas, estas acciones en materia de políticas y programas de seguridad alimentaria contribuyen directamente con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y por supuesto con la nutrición. Empezando por que una buena nutrición, una buena alimentación tiene como resultado un aumento de la productividad y de la mano de obra, mayor capacidad mental y una vida más larga y sana. Eso se conecta directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 1, pobreza cero. Sin duda alguna que una alimentación nutritiva y saludable aumenta la capacidad de aprendizaje y el enfoque que tienen los estudiantes en las escuelas. Allí estamos contribuyendo no solo con la mejora de la alimentación a través de los programas de alimentación escolar, sino también con la mejora de la educación y hacer una real política de inclusión social. Mejorar el acceso nutricional de las niñas y de las mujeres, las adolescentes y de los niños mejora la escolarización y reduce las desigualdades de género. También apuntamos a ese ODS número 5 sobre igualdad de género. Así para cada uno de los objetivos de desarrollo sostenible, enfocarse o fomentar la seguridad alimentaria contribuye directamente al logro de cada uno de ellos. Una mejor nutrición reduce la presión de la población sobre los océanos y el mundo, la degradación de los suelos y la reducción de la biodiversidad ponen en riesgo nuestra capacidad de cultivar alimentos y, por supuesto, a nivel mundial, nunca antes se había dado tanta prioridad a la buena alimentación, a la buena nutrición, y esto requiere la cooperación de todos los actores. En este contexto, durante la pandemia, la alimentación saludable juega un rol fundamental para hacer la diferencia por infección por COVID. Y Israel, ahora muchos de esos problemas entonces que tú has mencionado han sido evidenciados por la pandemia, desafortunadamente. Entonces, ¿cómo tú ves, cómo tú percibes todas essas estratégias funcionando neste período? Que importância han assumido essas estratégias durante este nuevo, para enfrentar este nuevo escenario? Diversos ejemplos se han observado a lo largo de Latinoamérica desde el inicio de la pandemia. Reitero, nunca antes la alimentación saludable había sido tan priorizada, tan valorada, entonces eso también ha generado una forma de fortalecimiento de las políticas
de la seguridad y de la soberanía alimentaria, haciendo que se inviertan más recursos públicos en sistemas productivos, haciendo también que el acceso a los alimentos, sobre todo aquellos alimentos saludables, sean cada vez más favorecidos a través de los programas sociales. Hemos visto ejemplos como los de la alimentación escolar, confeccionando canastas de comida para entregar en hogares donde hay niños en edad escolar, ejemplos también de bonos o transferencias para asegurar que el tema alimentación sea cubierto, sobre todo en aquellas familias u hogares en donde se ha perdido el empleo, se ha perdido la capacidad de adquirir alimentos. Otro de los acontecimientos que reviste de relevancia el tema de la alimentación saludable y que este año 2021 se estará celebrando es la Cumbre sobre los Sistemas Alimentarios, cuyos principales objetivos son, número uno, garantizar el acceso a alimentos seguros y nutritivos para todos. También es importante intervenir a nivel de los patrones de consumo, haciendo que los patrones de consumo sean sostenibles, como lo plantea también el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 12, patrones de producción y consumo sostenibles. Por supuesto, también impulsar la producción positiva para el medio ambiente, para la naturaleza. Esos son algunos de los ejemplos que se están observando durante este periodo de pandemia, y allí resaltamos esos esfuerzos desde los gobiernos para hacer que el tema alimentación, seguridad alimentaria y sobre todo derecho a la alimentación sean priorizados, en especial para los grupos más vulnerables, para que el acceso a las dietas suficientes, de calidad, nutricionalmente adecuadas y culturalmente apropiadas sean accesibles para todos. Israel, creo que más que todo, uno de los mensajes más importantes que estamos querendo pasar a los estudiantes de este curso es cómo todos estos temas que estamos hablando están vinculados, ¿verdad? Y que ya no podemos más pensar en nuestra salud sin pensar en la salud de nuestra comunidad, de nuestro planeta. Y creo que eso con los ODS y esas estrategias es esta dirección, entonces, que estamos querendo seguir, ¿no? De pensar todo eso de una manera más holística, más completa, más integral. E eu tinha uma última pergunta para ti, pero creio que já contestaram de alguma maneira. Te iba a perguntar se, pensando então em todos esses indicadores de obesidade, de malnutrição, de baixa escolaridade, baixa educação, de la necessidade de redução do problema de redução do emprego, qual relação tu estabelecerias entre essas várias estratégias que são adotadas por los países e o enfrentamento de estes indicadores que são, em realidade, os adotados por los ODS? ¿Tienes algo más para añadir a tus comentarios? Sí, por supuesto. Y sobre todo, traer a la discusión el enfoque de sistemas alimentarios, que plantea tres grandes elementos que deben estar en armonía y en equilibrio. El primero es la cadena de suministros de alimentos, y allí ver cuáles serían esas opciones de políticas, programas, estrategias o intervenciones para que nuestros sistemas productivos, para que nuestros agricultores, nuestros pueblos indígenas, los agronegocios, los propietarios de tierras, pues fomenten la producción o tengan productos nutritivos y más saludables. A nivel también de la cadena de suministro de alimentos, en el tema de alimentación y distribución, trabajar en esos aspectos de transporte, agronegocio, distribución, sobre todo de los alimentos más saludables y nutritivos. También se toca allí la elaboración de productos con cadena de valor, añadir valor a los productos para que sean o para que se preserven, sobre todo tomando en cuenta las pérdidas y desperdicios de los alimentos que tanto impacto estamos teniendo. Se estima que entre el 13 y el 50% de los alimentos se pierden a nivel de las cadenas de suministros de alimentos, en la post cosecha, aquellos alimentos que no logran alcanzar estándares por ejemplo, la zanahoria que vemos en los supermercados, aquella que no sí tiene esa forma, terminan en la basura, o las que no se venden terminan también en la basura en los mercados mayoristas. Todas esas discusiones a nivel de la cadena de suministro buscan también ver cuáles serían esos mejores opciones de política pública para sacar provecho a los alimentos y promover la producción de alimentos saludables. El otro gran elemento del sistema alimentario son los entornos alimentarios. Lamentablemente estamos en medio de entornos alimentarios obesogénicos que favorecen el consumo de productos no saludables,
basta prender el televisor, observar 15 minutos de programación y vamos a encontrar publicidad, patrocinio, ofertas, descuentos, ¿de qué cosas? De comidas no saludables como comidas empacadas, altas en sal, altas en sodio, altas en grasas, grasas trans, altas en azúcar, por supuesto las bebidas azucaradas. Entonces toca reflexionar sobre cuáles serían las medidas de regulación para lograr que nuestros entornos alimentarios sean saludables, para que las opciones de alimentación saludable sean las principales o las primeras opciones para tomar, sobre todo en los espacios institucionales, en las escuelas, en las universidades, en las instituciones públicas, para que los entornos alimentarios saludables sean una realidad. Por supuesto, el último tema del sistema alimentario, o el último eslabón, son los comportamientos de los consumidores. Y allí es importantísimo empoderar a cada uno de los consumidores, a nosotros como entes sociales activos, y exigir mejores ofertas de alimentos, mejores productos, alimentos naturales, alimentos saludables, frutos, vegetales, hortalizas, lácteos bajos en grasa, en fin, todo lo que nuestras guías alimentarias basadas en alimentos proponen como alimentación saludable. Aquí también es importante establecer medidas de política en favor de la seguridad alimentaria, por ejemplo, el etiquetado frontal de advertencia nutricional, una medida muy sencilla que solo permite en un espacio de tiempo muy corto tomar una elección adecuada sobre los alimentos. Se trata de un sistema de sello, de advertencia, que dice si el producto es alto en sal, azúcar o grasa, y el consumidor basta con revisarlo y tomar una decisión de compra. Yo creo que ahí le damos ese poder a cada uno de los consumidores, a nosotros mismos. Y en el caso de las pérdidas y desperdicios de los alimentos, también concientizar a los consumidores sobre la importancia de reducir los desperdicios de alimentos en nuestros hogares o en nuestras comunidades, haciendo uso adecuado de ellos, o en el caso de intervenciones que favorezcan la adquisición de alimentos saludables y con vida útil, para favorecer, por ejemplo, comedores comunitarios, bancos de alimentos, programas de alimentación escolar, orfanatos, todas las áreas donde se distribuyen alimentos. No quisiera terminar antes sin dejar de mencionar las compras públicas de nuestros agricultores familiares, adquirir alimentos saludables, hacer que estos héroes de la alimentación, nuestros agricultores familiares, como lo vimos durante la pandemia, no dejaron de producir alimentos y gracias a ellos pudimos obtener suficientes alimentos frescos, frutas, vegetales, hortalizas durante la pandemia, y por qué no favorecer a través de estas compras institucionales a estos pequeños productores nacionales para los programas de alimentación como en hospitales, servicio militar, las escuelas, entre otros. Yo creo que hay una serie de ejemplos que hemos venido destacando que favorecen la seguridad alimentaria, el derecho a la alimentación y al 2030 para llegar a un mundo hambre cero. Wow, tenemos un desafío muy grande adelante, ¿no, Israel? Pero creo que la buena noticia es que hay muchas buenas prácticas, hay muchas experiencias en los países con relación a todas esas estrategias, y creo que también un punto importante de este curso que tú tocaste es la concientización de las personas, y eso viene por la educación. Entonces, por eso creo que es muy importante estar hablando de educación alimentaria y nutricional en las escuelas, y que es una oportunidad que los programas de alimentación escolar tienen al incluir estas estrategias de educación alimentaria y nutricional en la escuela por todos los maestros. Entonces, creo que es solo educando a las personas desde temprano a comer adecuadamente, a leer el etiquetado, a poder identificar una publicidad de alimentos, lo que ellos quieren que nosotros hagamos con estas informaciones. Entonces, creo que empezar en la escuela es una de las estrategias más potentes que tenemos. Invertir a futuro en nuestros estudiantes para que sean consumidores responsables, con patrones de consumo sostenibles y que favorezcan la adquisición de productos locales, frutas, vegetales, hortalizas. Con ello también contribuimos a la economía de los pequeños agricultores y de nuestros países. Claro. Bueno, Israel, muchas gracias por tu participación. Ha sido un placer tenerte acá. Tú tienes una experiencia increíble en conocimiento general de todas estas estrategias y actividades en los países. Te agradezco mucho y cuídate, ¿ok? Un abrazo, muchísimas gracias y éxito para todos los estudiantes del curso. Chao.
Israel nos mostró con su gran conocimiento y experiencia las estrategias más globales, más generales que se están haciendo a nivel de la región, de los países. Por casualidad, ¿tú ya has pensado cuáles son las estrategias que existen en su comunidad para enfrentar entonces la inseguridad alimentaria y nutricional y promover la alimentación adecuada y saludable? Bueno, acá en mi comunidad, Israel incluso mencionó algunas de estas estrategias. Existen los bancos de alimentos, los restaurantes populares, que son restaurantes que ofrecen alimentación adecuada por un precio muy barato. Acá los restaurantes populares costan menos que $1 americano. Tenemos también las hortas comunitarias, el propio programa de alimentación escolar, los programas de salud escolar a nivel de las escuelas, que hacen la vigilancia nutricional, la vacunación, la desparasitación. Tenemos, por ejemplo, en los puestos de salud, estrategias de promoción de la lactancia materna. Hay muchas estrategias para promover la seguridad alimentaria. E a nível mais macro, temos políticas de saneamento, de abastecimento de água limpa, água potável, políticas de produção, de etiquetado e de publicidade de alimentos, como mencionou Israel, de fortificação de alimentos, políticas agrárias, de desenvolvimento rural, todo políticas de saúde, de educação, todo parte de grande paquete, de grande paraguas, para promover entonces la salud, el desarrollo social, la seguridad alimentaria de la población. Y como mencionamos, la alimentación escolar, los programas de alimentación escolar son una de estas estrategias. Vamos a ver ahora un video sobre el Banco de Alimentos en México. Al año, son kilos y litros los que se desperdician. 800,000 toneladas de pan, suficientes para construir 7 estadios de fútbol. 2.500 toneladas de tomate, suficientes para construir 10 torres latinoamericanas. Y 1.000 millones de litros de leche, suficientes para llenar 400 albercas olímpicas. El desperdicio se da a lo largo de toda la cadena de producción de alimentos, es decir, desde el campo hasta los supermercados, en centrales de abastos, en hoteles, incluso en nuestros propios hogares. Muchas personas lo necesitamos. Vivimos muy humildes. Pero todo esto se puede aprovechar gracias a la labor de los bancos de alimentos. Somos una organización civil que rescata alimento en todo lo largo y ancho de nuestro país. Somos 58 bancos de alimentos. Son más que almacenes, es decir, se hace trabajo social, estudios socioeconómicos, un seguimiento cercano del beneficiario. Recolectan el alimento que está a punto de ser desperdiciado y lo hacen en todos los sectores. Nos apoyan más de 4.000 empresas en todo el país. Trabajamos con iniciativa privada, con productores en el campo, con gobierno, con muchos otros actores sociales, y nosotros vamos por el alimento dependiendo de la zona, de la región, es decir, somos toda una red logística organizada. La entrega se hace a personas que sufren carencia alimentaria. Ellos nos contactan a nosotros. Un banco de alimentos en una comunidad es una pieza que no pasa desapercibida. Entonces, lamentablemente en nuestro país la gente que necesita ayuda es muchísima. Entonces, cuando beneficiamos a una comunidad, muy rápidamente se corre la voz. Cada despensa está perfectamente planeada para cumplir con los requerimientos nutricionales. Y aparte de que me gusta todo, me sirve. De hecho, cuando nos dan bolsas, digo, ay, ya por lo menos tengo que echarle la torta a mi niña. Son 28 millones de mexicanos los que sufren de carencia alimentaria, es decir, 1 de cada 4. Cada 16 de octubre se celebra el Día Mundial de la Alimentación para concientizar sobre el problema alimentario mundial y luchar contra la desnutrición, el hambre y la pobreza. Karen Quintero, Azteca Noticias. Não sei se vocês já conheciam mais assim, de maneira cercana o funcionamento de um banco de alimentos. Eu nunca he ido a uno, pero já he escuchado muito sobre eles. E me gostou muito, principalmente porque se pode, então, enfrentar vários problemas, desafios de uma só vez. Además de distribuir alimentos a populações com inseguridade alimentar ou mais vulneráveis, os bancos de alimentos, especialmente, também podem contribuir para evitar o desperdício, que é outro problema que temos muito forte, um desafio muito complexo, que incluso Israel lo mencionou, e que teremos uma sessão especificamente para falar sobre isto. Me gostou também que o vídeo demonstra como os distintos atores pueden entonces contribuir
para combater a inseguridade alimentar e nutricional e como é importante que vários setores, vários atores estejam trabalhando coordenadamente, como, por exemplo, neste vídeo, empresas privadas, do governo, produtores de alimentos, ONGs, e, además de todo, também me gostou muito que se estão oferecendo alimentos frescos e saudáveis a esta população. E agora, com esta pandemia, como os gestores de los PAI han hecho para garantizar a segurança alimentar e o direito humano à alimentação adequada de los estudantes. Pensamos agora, então, a compartilhar com vocês experiências de alguns países, para que vocês possam ver em la prática como a SAN se concreta a nível de las escolas. Então, vamos a começar com um vídeo que preparamos sobre uma experiência de um município de Brasil que se queda ao norte do país. que les chamou a atenção neste vídeo? Não sei se vocês se deram conta, mas esta não é uma região muito comum acá em Brasil, porque é uma região aislada ao norte do país, é uma região que queda inundada grande parte do ano por 6 meses por conta das chuvas, por conta dos rios. Então, em condições normais, já é um pouco complicado entregar alimento em las escolas. Agora, com o tempo, em tempos de pandemia, queda aún mais complicado fazer que a alimentação chegue às casas das pessoas. Então, a primeira coisa que me chamou mais atenção foi os esforços das pessoas que estão aí para hacer chegar o alimento a los estudiantes, os gestores, a comunidade, as famílias. A logística também, utilizando barcos, canoas. E o outro ponto também é a compra da agricultura familiar. Esta é um município que já comprava antes da pandemia, pero
han hecho un esfuerzo para seguir comprando. Y que lo importante también es que ahí vemos el alcance del programa, porque no solo alcanza la familia, los estudiantes, pero también los agricultores familiares que pueden seguir vendiendo sus productos. Y ahora vamos a ver un otro video. Hemos hecho un compilado de experiencias de 4 países de la región. Entonces, le invitamos a mirar este video también. Quiero aprovechar este hermoso ejercicio que hacen de inclusión en este colegio para saber, en este caso, esa decisión de la nación de hacer que el PAE siguiera en las casas apoyando el proceso educativo mientras seguíamos en esa situación de pandemia, fue útil para ellos y sus familias. Bueno, yo quiero decirles que, por ejemplo, mi mamá venía, no sabía qué hacer para darnos, por ejemplo, de comer. Así que, como yo no podía venir, mi mamá venía, llevaba todo lo que nos daban del PAE. Y a mí, por ejemplo, me encantan los refrigerios que nos dan. Yo quisiera estar acá porque nos dan una buena alimentación, pero gracias a Dios pudimos llevar esos refrigerios a la casa. Bueno, yo quiero agradecerles porque igualmente mi mamá y mi papá no pueden tener como el trabajo que necesitan para llevarnos la alimentación necesaria a la casa. Así que esto ha sido una ayuda indispensable. Y pues yo también de lo que como también le doy a mi abuelita ya es de tercera edad y ella también necesita, así que nos hemos beneficiado todos en nuestra casa y en nuestro hogar. Yo la verdad siento desde mi corazón una alegría muy grande por esa ayuda, por esos alimentos que nos han dado. Muchas gracias por la información y por tenernos en cuenta. En medio de la pandemia el PAE tomó un valor inmenso en muchas de las familias de nuestros niños. Entonces era una alegría cuando nos avisaba el operador que iba a llegar PAE, porque sabíamos que ese suplemento alimentario iba a llegar a las familias, beneficiando primero a nuestros chicos, pero uno sabía que alrededor de todo eso se iba a impactar toda la familia de nuestros estudiantes. Muy bueno, porque ya que es una ayuda muy grande para nosotros los padres y para nuestros niños. Muy buena, me gusta, fue muy rápida, no pensé que iban a entregar tan pronto este año. Me favorecen bastante, ya que no tengo empleo, mi esposo trabaja en la informalidad, entonces nos favorece mucho. El impacto de PAE ha sido muy positivo, especialmente para nuestro caso en la institución San Ramón, que tenemos cobertura en algunas veredas. El Programa Nacional de Alimentación Escolar Jaliwarma brinda un servicio alimentario inocuo y de calidad, con complemento educativo a más de 4 millones de escolares a nivel nacional. Durante el año 2020, Jaliwarma mantuvo activo el servicio alimentario escolar. En más de 64,000 escuelas públicas usuarias, entregamos los alimentos nutritivos que madres y padres de familia recogieron y que luego prepararon en casa. Durante el año 2020, en el contexto de la emergencia sanitaria por el COVID-19 y la distribución y asignación directa de los alimentos a las madres y padres de familia tras la suspensión del servicio educativo, Jaliwarma fortaleció las capacidades de los integrantes de los CAE, innovando una oferta educativa no presencial, a través de telecapacitaciones, telesesiones educativas, telesensibilizaciones y la implementación del curso MOOC, Alimentación Saludable en el Entorno Familiar y Escolar.
En Guatemala, las escuelas han tenido que cerrar sus puertas a causa de la COVID-19, pero miles de niños siguen recibiendo gratis su merienda escolar. Esto es posible gracias a agricultores como Francisco Mejía. Francisco suministra verduras cultivadas artesanalmente que ayudan a alimentar a los escolares del departamento de San Marcos. Crear una cadena de suministros de alimentos no resultó fácil. Cuando a causa de la pandemia de COVID-19 las escuelas cerraron, no solo estaba en riesgo la educación de los niños y niñas, sino su acceso a alimentos nutritivos. Afortunadamente, gracias a la fortaleza de la red creada, el proyecto pudo seguir suministrando meriendas escolares. En lugar de preparar la comida en la escuela, los agricultores y los padres responsables de las asociaciones preparan paquetes de comida. Las familias se llevan los alimentos a casa y los preparan allí. Aunque los mercados están cerrados, los agricultores pueden suministrar fruta y verdura porque viven en la misma región. Conectar a distintos elementos del sistema alimentario ha permitido que las comunidades de San Marcos progresen. Los agricultores han mantenido su producción y sus ingresos, y los alumnos no pasan hambre. ¿Qué le parece la organización de la entrega de alimentación escolar? Sí, está muy buena, muy organizado, buen aislamiento y excelente. Muchas gracias. Gracias. Ha sido una experiencia muy bonita de nosotros con los países solicitando estos videos, solicitando estos materiales, porque obviamente nos preocupamos mucho que muchos estudiantes puedan estar no recibiendo la alimentación. Entonces, todo ese esfuerzo nos hace perceber que la gran parte de los países están realmente haciendo un esfuerzo muy grande para hacer llegar alimentos, para seguir ofreciendo alimentos a los estudiantes. Vimos también todos los protocolos sanitarios, las mascarillas, el aislamiento, los guantes, las protecciones en los pelos, el alcohol en gel. Una vez más, varios actores involucrados en los procesos en los distintos países, el director del PAI, los rectores, los estudiantes, las familias. Vimos también que ha sido un beneficio reconocido por la comunidad, por los estudiantes, por las familias que muchas veces no están empleadas ahora. También vimos la participación, por ejemplo, de los agricultores, la importancia de seguir estimulando las compras locales en este momento. Entonces queda claro, creo que con todos estos videos, que los programas de alimentación escolar son una potente estrategia de seguridad alimentaria y nutricional para toda la comunidad. Y ahora, finalizando esta sesión, me gustaría invitar a ustedes que asistan a un video del Papa,
que gravou el año passado para comemorar os 75 anos de aniversário de la FAO. É um vídeo do ano passado, mas sigue sendo muito atual. Os desafios siguen os mesmos, a pandemia também sigue. Então, este vídeo creio que pode passar-nos alguns mensagens muito importantes também. Su Excelencia, señor Ku Dong-ju, director general de la FAO. En el día en que la FAO celebra su 75 aniversario de creación, quiero saludar a usted y a todos los miembros que la componen. Su misión es hermosa e importante porque ustedes trabajan con el objetivo de derrotar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. El tema propuesto para este año con ocasión de la Jornada Mundial de la Alimentación es significativo: cultivar, nutrir, preservar. Y esto juntos. Nuestras acciones son nuestro futuro. Este tema destaca la necesidad de actuar conjuntamente y con la voluntad firme para poder generar iniciativas que mejoren nuestro entorno y promuevan la esperanza de muchas personas y de muchos pueblos. A lo largo de estos 75 años, la FAO ha aprendido que no basta con producir alimentos, sino que también es importante garantizar que los sistemas alimentarios sean sostenibles y proporcionen dietas saludables y asequibles para todos. Se trata de adoptar soluciones innovadoras que puedan transformar la forma en que producimos y consumimos los alimentos para el bienestar de nuestras comunidades y de nuestro planeta, fortaleciendo así la capacidad de recuperación y la sostenibilidad a largo plazo. Por eso, en este periodo de gran dificultad causada por la pandemia del COVID-19, es todavía más importante apoyar las iniciativas implementadas por organizaciones como la FAO, el Programa Mundial de Alimentos, WFP, y el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, FIDA, con vistas a promover una agricultura sostenible y diversificada, sostener las pequeñas comunidades agrícolas y cooperar para el desarrollo rural de los países más pobres. Somos conscientes de que hay que responder a este desafío en una época que está llena de contradicciones. Por un lado, somos testigos de un progreso sin precedentes en los diversos campos de la ciencia. Por otro lado, el mundo se enfrenta a múltiples crisis humanitarias. Lamentablemente, constatamos que según las estadísticas más recientes de la FAO, a pesar de los esfuerzos realizados en los últimos decenios, el número de personas que luchan contra el hambre y la inseguridad alimentaria crece, está creciendo, y la actual pandemia agudizará todavía más esas cifras. Para la humanidad, el hambre no es solo una tragedia, sino una vergüenza. En su mayor parte está causada por una distribución desigual de los frutos de la tierra, a lo que se añade la falta de inversiones en el sector agrícola, las consecuencias del cambio climático y el aumento de los conflictos en distintas zonas del planeta. Por otra parte, se desechan toneladas de alimentos. Ante esta realidad, no podemos permanecer insensibles o quedar paralizados. Todos somos responsables. La crisis actual nos demuestra que se necesitan políticas y acciones concretas para erradicar el hambre en el mundo. En ocasiones, las discusiones dialécticas o ideológicas nos llevan
lejos de alcanzar este objetivo y permitirnos que hermanos y hermanas nuestras sigan muriendo por falta de alimento. Una decisión valiente sería constituir, con el dinero que se usa en armas y otros gastos militares, un fondo mundial para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres. De este modo se evitarían muchas guerras y la emigración de tantos hermanos nuestros y sus familias que se ven obligados a abandonar sus hogares y sus países en busca de una vida más digna. Señor Director General, al manifestar mi deseo de que la labor de la FAO sea cada vez más incisiva y más fecunda, invoco la bendición de Dios sobre usted y quienes cooperan en esta misión esencial de cultivar la tierra, nutrir a los hambrientos y salvaguardar los recursos naturales, de modo que todos podamos vivir dignamente, con respeto y con amor. Muchas gracias. Muy importante estos mensajes del Papa, ¿no? Y creo que podemos cerrar muy bien esta sesión con algunos mensajes, entonces, que se quedaron en mi cabeza de lo que él habló. Tenemos que cambiar, sí o sí, la manera que producimos los alimentos. Tenemos que construir sistemas alimentarios sostenibles. Tenemos que tener dietas saludables para todos, independientemente de su raza, de su color, de su condición económica, de su religión, de cualquier cosa. Todos tienen derecho a una alimentación adecuada y saludable. Los agricultores locales, los pequeños productores son fundamentales en esta cadena. Son ellos que producen esos alimentos frescos, saludables que comemos todos los días. La mayor parte de lo que comemos vienen de los productores familiares. No podemos más desperdiciar alimentos. No podemos más desperdiciar alimentos. Esto es muy importante. Si paramos para pensar cómo cocinamos, cómo compramos, todos estamos desperdiciando un poquito de alimento a lo largo de toda la cadena. No podemos más darnos al lujo de desperdiciar alimentos. Tenemos que aprender a cocinar, cómo utilizar todas las partes del alimento. Yo aquí en mi casa hago de esta manera, siempre intentando, si yo como algo, una banana o algo así, entonces yo aprovecho la cáscara para hacer algo, un jugo, o para colocar en mis plantas. Estoy siempre intentando no desechar nada de alimento en mi basura. Y tenemos que hacer eso, entonces, en todos los lugares, en las escuelas, en nuestro trabajo. Tenemos que cambiar esta situación y todos somos responsables. Tenemos que implementar acciones concretas para empezar a ver cambios lo más pronto posible. Entonces, ahora, con todos estos mensajes, con todos esos deberes que tenemos que ahora hacer, reflejar sobre lo que hemos aprendido, sobre las cosas que hemos conocido, sobre los videos, sobre los mensajes de Israel. Creo que hay mucho que hacer después de esa sesión. Entonces, les invito a verla nuevamente, a compartir con sus colegas, a compartir con otras personas, a compartir el libro de contenidos. Incluso ustedes pueden compartir, es libre para todos. Todo este conocimiento que se está generando en este curso es para todos. Por favor, pueden compartir con sus alumnos, aprovechar una u otra parte para hacer esas discusiones y generar esta gran red de conocimiento. En la sesión siguiente hablaremos sobre los programas de alimentación escolar sostenibles. Entraremos entonces en la unidad 2 del libro de contenidos. Para los que todavía no han leído la unidad 1, les invito a leerla y también a que empiecen a leer la unidad 2. Nos vemos la semana que viene. Un abrazo, ha sido un placer estar con ustedes y por favor, cuídense mucho. Nos vemos la semana que viene. Chao.